Y yo a los 5 años sabía que iba a ser maestra, pero mis alumnos eran piedras, eran conejos y pollos. Claro. Sigo a los niños, abren el libro en la página 43 y vamos a subrayar tal cosa. No me parece que en un niño sea muy interesante. Todo nos llama la atención y todo es válido para incluirlo en nuestras mañanas de trabajo. Acción, reflexión y último, compártelo con la comunidad. Aquí no podemos usar el miedo como un recurso educativo nunca. Dime cómo va un niño que tiene un 7. Pues que no contestó bien una pregunta es otra cosa. No me dice cómo está pensando. Cantar con los niños es otra de las cosas esenciales, que si no lo hago, me falta algo. Claro. Y mucha gente hermosa que me ayudaron a lograr ese sueño que Valle se hizo realidad. Alguna vez escuché una frase que dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y en este marco que estamos aquí, ¿qué agradeces, tía? Me gustó mucho la frase. La frase, muchas gracias. Sí. Y justamente creo que esto me gustaría decir primero, que agradezco muchísimo esta invitación y tú que estás aquí ahorita y que podemos conversar sobre eso que ha sido de la vida y cómo nos ha llevado justo en este momento. Y sí, es pura gratitud que lo que siento por la oportunidad primero, porque me invita a reflexionar. En estos días ha recordado cosas que ya había olvidado y aparecieron y todos son motivo de agradecimiento. Agradezco, por ejemplo, a muchas personas, que es una línea inmensa. Y como ejemplo, me acordé de un panadero que conocí cuando tenía 16 años y quería entrar a la normal para ser maestra y no teníamos los recursos. ¿Esto allá en Suiza? En Suiza, en Suiza. Y este señor mensualmente me dio una cantidad que seguramente no era poco para él. Nunca se firmó un contrato, nunca me preguntó cuándo me lo vas a devolver. Y creo que al final, cuando ya trabajé y se lo pudo devolver, no lo contó. No me había pedido ninguna garantía ni nada. Genuinamente me ayudó con este recurso que era una ayuda impresionante. Y sin la normal, sin haber podido estar en esta maravillosa escuela que estuve, no estaríamos ahorita aquí, ¿verdad? Entonces es una persona que regresó a mi memoria. Entonces agradezco mucho estas circunstancias. Y la lista de las personas que agradezco, desde la familia, los amigos, toda la gente que trabajamos aquí, tú eres parte de la familia. Entonces un agradecimiento enorme. Y me di cuenta también que desde el corazón puedo yo agradecer también las personas que me han retado. Me acordé también, ya tenía un poco más, tenía como 18 años, y me encontré con una persona que era para mí autoridad y que apreciaba yo mucho como autoridad amorosa, que le sentía mucha confianza. Nos encontramos en la calle y se paró y me dijo, oye, pisa el piso, vienes flotando, tienes la boca abierta. No todos son los cuentos que tú lees en tus libros. La vida necesita de ti también fortaleza, así de que de aquí en adelante vas a pisar el piso y vas a cerrar la boca cuando caminas. Me sentí en ese momento muy lastimada porque se me cayó desde el lugar que yo lo tenía, pero poco a poco entendí el gran favor que me hizo. Y en estos días me acordé también de mucha gente que no tan buena onda, de una buena manera, que también me han retado, han lastimado durante la vida, que han puesto piedras en el camino,
que han puesto oposición a los sueños que tenemos para la escuela, pero finalmente estos momentos de crisis, estos momentos de conflictos, de retos, han sido con el tiempo transformados en frutos deliciosos y dulces, y que entonces puedo también agradecer a estas personas. Todo. Me acuerdo sobre todo una persona cuando estuvimos con la escuela allá en Country, que ahí es donde yo tomé clases, sí, en esa escuela. Ahorita platicamos de esa etapa. Sí, ¿verdad? Entonces fue un tiempo muy difícil porque teníamos pues muchas personas en contra que no nos querían ahí, y sobre todo una persona tenía una manera de lastimar la escuela porque él se quería finalmente quedar con esta escuela. Pero al pasar el tiempo, una vez me lo encontré en un pasillo de un hotel y lo pude ver a los ojos y me di cuenta que todo el rencor, todo el miedo que le tenía, un montón de miedo que le tenía, los malos deseos, y todo esto había desaparecido, que lo podía ver a la cara y darle las gracias, porque en realidad eso fue un momento crítico y junto con la comunidad de los papás, junto con los papás de los alumnos, pudimos seguir adelante. Y vimos las cosas con nuevos ojos. O sea que estos días también los he sentido que se ha dado transformación en muchas cosas que he vivido de niña pequeña, que fueron algunos muy maravillosos, otros eran muy dolorosos, pero todo eso se transformó y es lo que es ahorita, con todo lo bueno, con todos los problemas, con todos los errores, con todos los momentos alegres y los momentos complicados. Finalmente, ahorita estamos aquí. Celebramos eso. Celebramos eso. Y andar por este camino y haciendo como analogía o metafóricamente, concluyes que todo es para bien. O sea, aún eso ahorita que platicabas, estos retos, estos momentos de adversidad, hoy dices, ¿tenían un propósito para salir adelante? Sí, definitivamente. En el momento de poder no es tanto una cuestión de voluntad o de decisión, pienso ahora, sino es una gracia de poder hacer que desde adentro podemos ver las cosas con otros ojos y seguir adelante y recibir también la fortaleza de hacerlo. Yo no soy la persona que me subo al ring a pelear, jamás lo hago, pero desde la distancia ocurren o vienen los pensamientos y viene la ayuda de mucha gente que agradezco enormemente, que han estado ahí para darle una buena salida. Y como te dije antes, realmente los retos son los que más aprende uno de ellos. Claro. Porque son necesarios. Sí, son necesarios. Sí. Para aprender, pues sí necesitamos los aciertos, pero creo que más necesitamos los momentos complicados, porque de ahí empieza a gestarse pues la fuerza de energías que no conocemos, que ni soñaba que los tenía, que ellos podían hacerlos, y finalmente se realizaron, ¿verdad? Entonces estamos muy, muy felices. Qué bueno. Muy Yo feliz. también he estado en una, pues fuiste mi maestra desde los 4 años, pero luego ya solo éramos familia, es decir, yo ya crecí y ya nada más era la relación familiar, pero ahorita tenerte cerca es un flashback de las clases que me dabas, sí. Cuando empezamos a hablar del do, del re, de la flor de la cantuta, que es una canción que yo tengo tatuada en mí, que la aprendí, que fue cuando empezamos ya a tocar el do en la flauta dulce. Sí. Y entonces también te agradezco que podamos estar aquí, y agradezco a la vida lo mismo. Y caminando por esta zona, algo que desde niño yo veía,
había un amor a la naturaleza siempre en ti. Sí, y fuerte. Lo hay aquí por donde estamos caminando, Sí. que es el colegio, pero yo recuerdo las clases allá arriba en tu casa, la ventana, había un árbol y volteabas para otro lado, estaba la montaña. O sea, siempre está la naturaleza presente. ¿Desde niña está presente la naturaleza? Sí. Si tú me preguntas por eso, me vinculo ahorita con mi primera niñez. Ajá. Mi papá fue jardinero. Bueno, yo nací en Suiza en 1940, Okay. en un pequeño pueblo justamente en la entrada a los Alpes berneses, Okay. que es un lugar espectacular. Recuerdo que años después regresaba y dice, eso no puede existir, es demasiado hermoso. Y ahí en realidad vivía toda mi niñez. Mi papá era jardinero y tenía que prever durante la guerra, que terminó en 45 y duró los posguerra unos años. Sí, unos años más. Tenía que prever que toda la gente en esta casa de ancianos y para recuperación de personas enfermas tenían que comer. Carne casi no se comía, los animales eran aliados nuestros, tenían que cargar, tenían que producir leche para que comiéramos rico queso y teníamos huevo. Todos los animales, menos los pobres conejos, todos tenían que ser aliados de trabajo, ¿verdad? Sí. Para sobrevivir. Mi mamá era florista, tenía bastante trabajo porque era una casa de ancianos y ella creo que a veces añoraba que alguien falleciera para que le ayudara un poquito en su economía, ¿verdad? Entonces, desde muy, muy pequeña tengo un vínculo muy vital, muy verdadero, muy pegado a la realidad de la vida, tengo yo con la naturaleza. Desde muy chiquita ayudaba, mi papá en verano se levantaba a las 4 de la mañana y se acostaba a las 10 de la noche para ganarle al día todas las horas, porque luego en invierno no se podía plantar, había nieve, y entonces tenía que trabajar muchísimo. Y a mí me tocaba a veces desahijar, cuando salían demasiadas semillas fructíferas, tenía que sacar las plantitas que no tocaba sobrevivir, o los tenía que plantar y ponerlos en las grandes cajas, mientras que crecían, para luego plantarse en las largas filas. Lo que más se plantaban eran tipos de nabos que ahorita pues no los he visto últimamente en ninguna parte. Todo lo que crece bajo tierra, las papas, muchísimas papas, la zanahoria, y luego el repollo que se conservaba con mucha sal y hierbas durante el sauerkraut, que se llama en alemán, o Schutkrut, creo que se llama en inglés, que ahora se venden 100 pesos. Por 100 pesos en una latita, y ahí hacemos botes enormes para sobrevivir el invierno. No había refrigeradores, pero eran naturales porque se hacía un pozo en la tierra y ahí se guardaban, tapado con unas tablas, todas las verduras que luego se consumían durante el invierno, muchas conservas. Y pues de eso comíamos, de eso vivíamos. Podemos decir fue un tiempo de mucha carencia que yo no lo percibo, lo recuerdo así, porque siempre comíamos. Íbamos simplemente al jardín, se saca la zanahoria, se lava, se corta, se guisa, se come, y las ramitas que quedan se van a la composta, que tenía un lugar muy especial dentro del jardín. Era enorme, porque nada se desaprovechaba. Prácticamente la basura no existía, no había no había plástico. Entonces era un tiempo sin basura, y el comer directamente de la tierra era pues una vivencia que yo vivía todo el tiempo. ¿Qué más comíamos? Pues en mi casa a veces se comían los conejos, y era uno de los... por eso me decías que esos eran los únicos que no fueron aliados. Sí, y ahí mis papás fueron
era el único alimento que eran flexibles, porque veían mi sufrimiento, porque me estaba comiendo mis hermanitos, ¿verdad? Claro. Con los cuales había jugado durante buen tiempo. Sí. Es el contexto desde donde, ¿verdad? Sí. Y siempre donde quiera, en mi casa, aquí en mi oficina, las plantas tienen un valor especial. Recuerdo cuando los recibí y hay una relación de vida personal con ellos. Con ellos. Todos aquí, lo recuerdo cuando llegamos aquí, era puro arbusto muy corto, muy bajito, espinoso. Sí. Hacíamos hermosos sábados verdes con los papás. Sí. Teníamos que seleccionar con qué plantas que nos quedamos. Aquí las anacuas, pues eran arbustos y ahora mira cómo están, ¿verdad? Esta es reciente, aquí, muy reciente. Y otra planta muy reciente es esta anacahuite que tiene, gracias, como por 3 florecitas que se le alcanzan a ver. No es tiempo de flor, pero aquí para la cámara creo que se preparó con una. Y esta anacahuite es nueva, tiene ahorita a lo mejor 6 años. Es cuando falleció un niño que iba en uno de estos salones. Y fue una cuestión dolorosísima para toda la comunidad. Entonces eso fue un regalo que nos hicieron. Se tardó en adaptarse, la anacahuite tarda en cambiarse de lugar. Le pusimos una pequeña placa donde están los nombres de 4 niños que en todo el tiempo la historia de Formos han fallecido. Entonces se lo dedicamos a ellos. Sí. Sebastián es el último que falleció. Y Oscar Iván fue un niño con leucemia que murió muy al principio cuando empezamos allá. Entonces, cada árbol tiene una historia. Una historia, sí. La mayoría tenemos más de 40 especies que son nativas. Preferimos eso, los dejamos crecer. Esta mora aquí atrás, enfrente de nosotros, no es nativa. Se ve que la raíz brota de la tierra, pero se ha adaptado muy bien aquí, sí. Tía, ¿te parece si nos vamos a sentar? Sí, claro. ¿Y seguimos platicando allá? Claro. Ok, pues vamos. Sí. Ahora, ¿cómo transmitiste todo esto vivido, los paseos en tu niñez, el vivir sin basura, todo esto que se fue dando al Formus de hoy, a la experiencia que viven los niños que en el ambiente educativo, yo siempre digo, ya hay un tipo diferente de alumno que es el niño Formus, que lo detectas porque tiene una manera distinta de pensar, de formular las preguntas. Sí. ¿Cómo llegaste a transmitir? Bueno, es como aprender a andar en bicicleta. Podríamos tener un manual muy bonito o un video que nos dice paso por paso y no aprendemos a subirnos y mucho menos disfrutar un paseo con la bicicleta. Claro. Si es así, todo se aprende por experiencia. Y la experiencia son 2 cosas. Es una acción, son acciones muy concretas, vividas, sensoriales, y luego sentarse a pensar sobre aquello, las razones, las características, cómo se fueron formando, qué relación tiene conmigo y en el entorno que estoy viviendo. Y justo eso teníamos que hacer. Así que encontramos unas fotos donde hicimos nuestra primera huerta allá cuando trabajamos en country. Esos son más de 30 años. Que está la maestra Rosy Jaramillo, que fue nuestra directora mucho tiempo de jardín, y está la maestra Betty, que en paz descanse, rodeados de chiquitos y acomodando la tierra para luego sembrar en la tierra, los chiquitillos de jardín, ¿verdad? Entonces se tiene que meter en la tierra y tiene que sembrar
para poder saber cómo se siente, cómo se percibe. Se requiere la experiencia. Claro. Y luego sentarnos y decir, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Y qué le faltó porque esta planta no se dio, se murió? ¿Y qué nos falta hacer? Y hacemos el plan. Pero siempre regresar a la reflexión, de la acción a la acción y de la acción a la reflexión. Este es así como el modo como todo lo aprendemos. Y fue exactamente igual aquí. Frutos de todo esto es, por ejemplo, aquí atrás de ti está el vivero. Es real, es concreto. En el vivero los niños de primaria tienen de manera curricular un programa que va desde la huerta, las plantas medicinales, cactáceos y suculentas. Luego aquí hay un aparato para poder producir a través de las plantas a través del agua, ¿verdad? Y diferentes maneras de producir o de tratar la tierra, la sombra, la luz, el calor y todo esto. Y finalmente los árboles nativos. Y finalmente también conocen los niños que aquí hay, por ejemplo, plantas que son para el comedor de las mariposas, el entorno que crea, el ecosistema que crea este pequeño universo, ¿verdad? Y tú quieres que, o sea, el niño conviva con la naturaleza desde el principio y también veo es el respeto también a la naturaleza. Exactamente, el respeto y el cariño. Al fondo, aquí en el sur, tenemos un árbol, otro aquí atrás del estacionamiento. Son dos encinos verdes que los científicos nos han dicho, los que saben, que tienen casi 300 años. Wow. Entonces hubo una gran fiesta para este árbol, se hicieron canciones y le cantamos al árbol. Y los niños pequeños que están, el jardín está muy cerca de este árbol, ellos sienten que el árbol los protege y que ellos tienen que proteger el árbol. ¿Verdad? Es siempre esa relación. Aquí abajo tenemos el lugar preferido, que es nuestro bosque. ¿Por qué es tu lugar preferido? Me recuerda también las vivencias en mi país. Por ejemplo, en las áreas donde los campesinos producen todo lo necesario para nuestro país. No estoy informado si la totalidad, pero me imagino que sí. Entre estos grandes campos, las líneas de pertenencia no están marcadas por una cerca o por un muro, ni mucho menos, sino por grupos de árboles. Yeah. Entonces, ustedes pueden ver desde el tren o en el carro o con la bicicleta caminando, el campo fructífero está trabajándose, las casas con los techos por debajo viven los animales en una parte y en la otra parte, bajo el mismo techo, viven las personas muy cerca unos de otros, ¿verdad? Están interrumpidos estos grandes campos por áreas pequeñas como que son bosquecitos. Ahí está la línea de pertenencia, no es clara, se comparte una parte. Y eso siempre me ha parecido una cosa muy linda. Y he luchado mucho para que se conserve, porque aquí podríamos poner salones o otras cosas, pero yo prefiero que sea un área donde los niños tengan la experiencia de vivir con la tierra. Entonces ellos aquí construyen a través de piedras, intercambian piedras y ramas y juntan hojas y ve uno cómo van construyendo durante el tiempo que tienen su recreo, van construyendo una realidad que ellos están viviendo, pero a través de cosas naturales. Hay también varias tumbas de pajaritos que se les encontraron muertos y entonces se piden un lugar donde se pueden enterrar. Hay niños que en tiempo razonable cuidan las tumbas, que no se pisen porque sienten que los pajaritos les va a doler, como que la muerte no la ven todavía como algo real.
Todas estas cosas ocurren aquí abajo. Y entonces los niños van es un área de recreo. Sí, un área de recreo. Y como dices tú, juegan con lo que hay, ¿no? O sea, sí. Yo recuerdo alguna vez pues aprender a que una rama de un árbol puede ser todo lo que tú quieras. Sí, sí, sí. La varita mágica. Sí, sí. Todo, o sea, sí. Y esto es lo que viven los niños. Sí, sí. Me he encontrado una mamá con un libro sentada y tenía sus hijas trabajando. Una estaba guisando, la otra estaba barriendo con una ramita. Y luego la que barrió dijo, ¿sabes qué, mamá? Ya tengo 13 años y ya me voy. Ya me voy de la casa, ya me harté de estar barriendo todo el tiempo. Situaciones bastante serias que se viven ahí y que son donde la imaginación, que es una energía maravillosa que tenemos, que puede ser tremendamente sanadora, creativa, donde nace toda la creatividad, aquí hay un espacio donde se le da lugar e importancia. Y a lo mejor una de las plantitas que me encantan más es aquí la anacahuita. ¿La anacahuita? Se le ve los troncos todos torcidos por viejita, pero no se da por vencida. No ha crecido mucho, pero no se da por vencida. Sigue creciendo. Y 2 veces al año se llena de la flor blanca. Y a mí me encanta. Yo no puedo pasar al lado de ella sin verla. Saludarla, platicar con ella. Dice, como que ahí hay una identificación de edad, creo yo, y de saberse, pues ya medio torcida. Somos contemporáneas, pero aquí seguimos todavía. Claro. Y si es posible, floreando de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Oye, tía, en aquellos mañanas, tardes, allá en Suiza, conviviendo con la naturaleza, ¿te imaginaste unos años después estar aquí? Ay, qué pregunta que me encanta. En el sentido de tú en Suiza y de repente llegas a otro país, a otra cultura. Sí. Y muy probablemente si muchas veces lo que estudiamos o lo que nos dicen en la carrera, en la vida real, no es tan como te lo dijeron, pues yo me imagino que de un país a otro, sin caer en comparaciones, pero pues aquellos recorridos, ¿te imaginas estar acá? No, nuestro mundo era muy pequeño. El domingo íbamos generalmente a 2 lugares, en la tarde. En la mañana era de la iglesia y en la tarde mi papá nos llevaba a ver los jardines del vecindario, a ver si se daba bien tal planta, a ver cómo le iba tal arbusto. Y entonces íbamos a observar los jardines de nuestros vecinos. Eso era uno. El otro, ya en primavera, íbamos al bosque a ver si aflorían tales y tales plantas. Las pequeñas campanitas blancas eran las primeras que salían de camote, igual como los tulipanes, pero muy pequeñitos. Y entonces era muy hermoso de saber que el invierno ya terminó cuando ya veíamos estas. Pero esto era nuestro mundo, muy pequeño, ¿sí? Y no, en realidad, ahora que me lo preguntas, sigo sorprendida, asombrada que estoy aquí. No era previsible, no estaba planeado, pero de alguna manera se dio de una manera dinámica. Eso significa lo que dijimos al inicio, con muchos aciertos y con muchos desaciertos, con días de mucha luz y días de mucha oscuridad, pero que tenía un sentido y que hay un propósito y que puedo estar agradecido que me tocó estar ahorita aquí. Eso lo tengo muy claro. Y digo, viéndome atrás en esta plática,
pues vivías en un entorno, como dijiste, muy cercano, a lo mejor cerrado, en un ambiente en aquella época pues de incertidumbre por la guerra, y yo no sé hasta dónde, y lo digo en ningún plan malo, sino el hecho de ser mujer y salir de un país, dejar a los padres, ¿qué fue? O sea, si yo hoy lo traslado, no era tan fácil esa decisión, que fuera mejor por irte a estudiar, pero aún así no era algo que se viera común, ¿no? Sí, fíjate que en realidad la educación de niñas y niños era bastante semejante en cuanto a las responsabilidades y las tareas. Sí. Eso, aparte, yo recuerdo que tenía que hacer tareas como ir a una tienda que tenía que caminar. Estoy tratando de imaginarme, por lo menos eran 3 kilómetros de ida y vuelta, y tenía 6 años y me iba sola y tenía que ir de compras y regresar. Entonces, se pide bastante responsabilidad a los niños y en realidad la independencia o la autonomía, que es un poco diferente, es saber tomar decisiones buenas para uno mismo y para los demás, pero por lo menos la independencia y junto a la autonomía se aprende como más temprano. Entonces yo creo que era algo aceptable, era algo que no se impedía, vaya. Sí. ¿Y por qué educación? ¿Por qué te gustó la educación? Yéndonos un poco a tu más cercano ejemplos, pues eran más con la naturaleza. Sí. ¿Por qué te gustó la educación? Pues justo ahí, porque yo a los 5 años sabía que iba a ser maestra, pero mis alumnos eran piedras, eran conejos y pollos. Claro. Eso era mi entorno. Era más fácil con las piedras que con los pollos, ¿verdad? De formar un grupo y poder ser maestra. Eso lo tenía desde entonces, lo deseaba y que me gustó. Y eso fue luego la vida que me ayudó, y mucha gente hermosa que me ayudaron a lograr ese sueño que vaya se hizo realidad. Sí. Y ya estás aquí, una de tus primeras alumnas o la primera alumna, casualmente es mi mamá, sí. Margarita Bolaños, con música de los Beatles. Sí. Pues después de ahí hemos pasado por estas aulas, todas las que han sido parte de ti. ¿Qué vivencias podríamos hablar de que has tenido? Sí. Voy a mencionar la de Maggie, que era entonces tu mamá, que era una niña adolescente enamoradísimo de los Beatles, y yo traía de casualidad unas flautas dulces y fue mi primera alumna. Todavía no hablaba español, pero nos comunicamos siempre ella y yo súper bien, hasta la fecha, hasta el día de hoy. Sí. Y ella fue la primera víctima que aprendió flauta dulce, ¿verdad? Me preguntas así por experiencias, sí. A lo mejor podría yo mencionar algunos ejemplos que me vienen en la mente que muestran cómo en el ámbito del entorno natural las cosas se han hecho una cultura, sí. Ya no solamente una materia de escuela o un conocimiento, sino una cultura. Porque por ese pasillito aquí, hace ya unos años, venía caminando o medio flotando una mamá, no le cabía la sonrisa en la cara y traía una caja en las manos. Y le dije, ¿qué te pasó? ¿Te ganaste la lotería o qué? Le dice, mira, todas estas plantitas salieron de lo que yo sembré, y se le salieron las lágrimas. Wow. Ella jamás había tenido la experiencia
de sembrar, preparar la tierra, sembrar, y a los pocos días ver que hay plantas que después de que ella sembró, salió ese tipo de vida, creó ella, fue co-creadora de la vida. Eso fue, dije, wow, vamos por buen camino, porque las madres y padres que son maestros, acompañantes de los niños que trabajan aquí durante 6 años, cada semana en el vivero, ellos también están aprovechando esta tarea de enseñar como para su propia vida, para tener la experiencia y la reflexión. Y por este mismo camino, luego vino otra señora, igual con una caja, pero tenía la cara toda preocupada, porque tenía también había sembrado y salieron las pequeñas plantas. Y ella tenía que desaijarlas porque ya no cabían. Y su conflicto fue, ¿a cuáles dejo vivir? Claro. Y a cuáles yo os condeno a la muerte. Le hizo un conflicto profundo. Finalmente lo platicamos y pues así es la naturaleza y todo esto. Nada le convenció. Ella no podía sacarla nada más para tirar la planta. Finalmente se llevó toda la casa y buscó cajas y cajitas y botecitos para plantarlos todos. Sí. Lo que quiero decir que el crear este entorno va mucho más allá. Y eso lo vemos también en los niños. Por ejemplo, aquí en este vivero, los niños de primero plantaron repollos. Se fueron de vacaciones y cuando regresaron faltaba la mitad del repollo porque un ratón se lo comió. Fue una discusión de muchos días porque los radicales dijeron, este ratón hay que matarlo. Claro. Y va a ver dónde está y yo lo mato. Y la tierra es nuestra. Ajá. Y las semillas las pagamos nosotros. Okay. Y por otro lado había voces que decían, ¿de verdad la tierra es nuestra? Y los ratones que no tienen derecho de vivir. ¿Y de qué van a comer sus hijos si no está el repollo ahí? Y en esta discusión vital para nuestra sobrevivencia como planeta, no estoy exagerando, pero es una discusión vital. Salió finalmente entre todos un acuerdo. Dejaron la mitad de repollo para que se lo comieran los ratones y la otra mitad, el día siguiente hicieron ensalada y se lo comieron ellos. Hicieron luego un libro, un big book de esta historia y pues la maestra vivió con eso, no impuso su voluntad, no impuso su opinión. Ella permitió un largo tiempo de reflexión para llegar a esta reflexión, a esta conclusión. O recuerdo, 2 mamás trabajaron con los niños de primero y les preguntaron, oigan, ¿y quisiéramos cosechar papas? ¿Dónde crecen las papas? Pues fíjate, un salón de 30 niños, ninguno se imaginó dónde crecen las papas. Los compran en el súper bien lavaditas. Claro. Entonces dibujaron sus arbustos llenos de papas colgantes, ¿verdad? Y es la primera hoja en su documento que escribieron, ¿verdad? Entonces fue una gran desesperación de los niños porque había flores, pero nunca salieron evidencias de papitas ni las más chiquitas. Y tenemos fotos que después de un tiempo, cuando la planta se ve madura, metemos la cuchara, el asadón, y salen las papas de la tierra y se ven los rostros de los niños, que es de un asombro que nunca se lo imaginaron, que las papas estaban ahí. Entonces, perdemos mucho tiempo en un experimento.
Pero luego los niños entienden, y las zanahorias y todos los tubérculos y todo esto, por debajo de la tierra también hay vida. Claro. ¿Verdad? Qué bonito. O sea, qué bonito esto de realmente la convivencia real con nuestra tierra. Claro. Y que hasta debajo hay vida. Eso me encantó. Sí. Hablando debajo de la tierra, los niños de cuarto están trabajando con la lombriz. Okay. Entonces, al principio, pues la lombriz, ¿verdad? Y fruncimos y no los queremos tocar, etc. Pero finalmente admiren tanto el trabajo cotidiano de la lombriz, que no descansa, no tiene vacaciones ni día ni noche, sino trabaja 24 horas, todos los días, y hace que la tierra, nuestra tierra, siga produciendo vida por el trabajo de la lombriz. En las vacaciones, una de las mamás se llevó la caja de lombrices a la casa para seguirlas alimentando con lo que queda de las verduras. Entonces, en la tarde la niña se sentó ante el televisor y le dijo a la mamá: oye mamá, ¿me permites que me acompañen unas lombrices para ver la tele como mascotas? Wow. Ya una cercanía y confianza con las lombrices, de una cercanía enorme. Claro. Una hermandad para que la acompañe a ver la tele. Después lo pensaron un poquito y pensaron que la lombriz a lo mejor no le gustaría tanto estar fuera de la tierra, claro. Como el pez no le gustaría estar fuera del agua, ¿verdad? Son como unos ejemplos que muestran que el entorno no es solamente decorativo y hermoso para los ojos, sino tiene como cuestiones vitales que tienen que ver con formar también una conciencia de lo que debemos a la tierra y lo que la tierra nos da. Fíjate que en pandemia a Hazel le tocó estar en jardín en segundo. Sí. Y a ella le tocó el proyecto de los duraznos porque su abuela materna, ellos son de Veracruz, y en su casa tienen también este contacto con la naturaleza y muchas hierbas y plantas. Sí. Y tienen un durazno. Entonces hizo todo este proyecto que lo presentó aquí de toda la cosecha de durazno y nos preparamos para la gran cosecha. Sí. Porque desde sembrarlo hasta cuando ya era tiempo del primer durazno, y lo trajo aquí, lo compartió con la primer cosecha. Y, sí. Y es algo que dices, qué padre, porque en primera en este mundo que hoy vemos que hay de muchos una necesidad por regresar a nuestra raíz, claro. A nuestras a pisar la tierra, a sentirla. Pues qué padre que los niños de Formus están ya viviéndola. Sí. Ya nosotros ahora lo vemos tristemente, nuestra generación, como una novedad. Sí. Oye, es que sí se puede pisar con los pies descalzos la tierra. Sí. No me va a regañar mi mamá. Al contrario, me va a dar beneficios, ¿verdad? Sí. El grounding que ahora le llaman. Sí. Entonces, qué bonitas experiencias. Sí, y eso no deja atrás la parte académica. Claro. Por eso hay un programa. Exacto. Por eso finalmente dentro de la reflexión viene surgiendo todo el conocimiento, que obviamente es muy importante también. He insistido un poquito en la parte de la toma de conciencia y desarrollar ese vínculo vital, genuino, espontáneo con nuestro entorno, ¿verdad? Que no es lo que los niños se encuentran tan fácilmente. Luego muchos en la casa empiezan a sembrar también. He conocido que en una cuadra, a partir de una mamá que fue mamá Formus de vivero aquí, se hicieron todo un club para juntarse cada semana y sembrar y plantar también, y cosecharon pequeños cherries, etcétera, ¿verdad? Sí. El cilantro, las rabanitas. Hablando de la tierra, hablando de raíces, y voy a hablar un poco de la relación familiar. Algo siempre me llamaba la atención en casa de mi tía Úrsula. Yo sabía que iba a llegar e iba a ver
un instrumento prehispánico nuevo, una campana nueva, una guitarra que no parece guitarra, pero yo supongo que es una guitarra de algún lugar del mundo. Sí. Y yo hoy veo en esta plática que, claro, para ti las raíces eran importantes. Yo en ese momento, 6 años, 7, llegaba a tu casa para jugar con mis primos y yo decía, ¿por qué a una mujer europea le gustan las cosas de los indígenas y a nosotros no, que sí somos mexicanos? Y ahorita traslado claro, pues es que tú estás acostumbrada a vivir y agradecer y a convivir desde la raíz. Sí. ¿Pero por qué te gusta tanto esta...? Sí, pues entre... 40 años después te lo pregunto. Sí, no, esta es la otra cosa esencial, digamos, de mi propia persona es la música. La música la aprendemos desde el momento que somos concebidos, porque la música son vibraciones que traspasan lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, claro. O sea, todo nuestro cuerpo. Exacto. Entonces somos receptores desde el primer día que existimos, ¿verdad? Como célula, y ahí el entorno es especialmente importante. Y mi papá, esta herencia le llamamos gen por un lado, que es parte que nacemos con él, y la otra parte es el entorno. Mi papá vivía en una familia sumamente pobre, eran 12 hijos, pero todos eran muy musicales. Más tarde, cuando yo era un organista y a veces tocaba en un evento y dice, Úrsula Werren, eres de los Werren, porque era diciendo, eres de los que agarran una trompeta y la tocan, o empiezan a cantar juntos a voces, etc. Eran muy pobres, pero muy conocidos de que eran muy buenos músicos. Okay. Ellos formaban en una iglesia el coro, la familia formó el coro. Entonces, mi papá tenía una muy bonita voz de tenor, por eso me gusta, creo que mucho el violonchelo. Sí, porque es como el nivel vibración, claro. Sí. Entonces, él siempre cantaba, todo el tiempo cantaba. Entonces, yo recuerdo muy bien el momento que tenía como 5 o 6 años que estábamos en la cocina lavando los trastes de la cena de alguna papa preciosamente preparada. Estábamos lavando los trastes y mi papá y yo nos tocaba secar los trastes y él empezó a cantar una canción y yo inventé o logré cantar una segunda voz en terceritas, ¿verdad? Y recuerdo el asombro que me dio y dije, wow, yo puedo hacer esto. Entonces cantar junto con mi papá, hacer una armonía, ¿verdad? Era un momento, pero muy, muy, muy difícil. Difícil de olvidar, imposible de olvidar. Era un momento muy, muy hermoso. Y a partir de ahí, donde quiera que yo tenía la oportunidad, y por gran fortuna luego he tenido muchas oportunidades en mi país de aprender música. Y luego eso es, no puedo estar sin esta parte. Sobre todo cantar con otros, cantar con los niños es otra de las cosas esenciales, que si no lo hago, me falta algo. Claro. Ayer cantamos ahí abajo en la sala, ayer viernes, con todas las maestras de primaria, y no me lo vas a creer, pero es realidad, ya todas entonan. Más de 40 maestras, todas entonan. Wow. Y aprendimos. O sea, ya tienes un coro sí. de maestras. Aprendimos 3 canciones y las grabamos, qué padre. Pero para que ellos luego los canten en el salón, para que en los salones allá. Cuando es todo un tema enorme, el de la música y sobre todo de la pedagogía musical. Claro. Es
ocupado una parte importantísima de mi vida. Sí. ¿Y por qué te gustan tanto las campanas? Porque tienes colección, o bueno, sí, podríamos llamarle, ¿no? Te regalan. Sí. Aquí hay muchas, porque caminando por aquí he visto muchas campanas, pero aparte yo recuerdo en tu casa, bajabas unas escaleras y había un mueble. Sí. Y ahí siempre había campanas. Muchas campanas. Sí. Yo creo que por la diversidad de los sonidos, ¿verdad? De acuerdo al tamaño y de acuerdo al material y la forma que fueron hechos, pues suenan muy diferentes y me llamaban siempre mucho la atención. Y bueno, has dicho que encontraste siempre instrumentos extraños. Muchas veces he tenido la intención, por ejemplo, en Oaxaca una vez, quería comprarme una blusa, fui al mercado, cuando vi la blusa que quería, escuché unos toc, 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 en otra parte del mercado y ahí voy. Eran unos teponaztlis que un hombre había construido de bambú, bastante gruesos. Pues ahí me quedé yo atorado con los teponaztlis y no compré la blusa. Y así me ha pasado muchísimas veces. Si hay algo que suena, entonces me despierta la curiosidad. Y aquí hasta en los mercados. Sí. Y hasta cosas que no parecen instrumentos. Me platicó la señora Rosy Jaramillo, que nos ayuda en la tarde con la clase de música para niños pequeñitos, que estaba usando, es una tablita que tiene arriba 4 gallinitas que están amarrados unos hilitos y una bolita abajo. Si se mueve la bolita, los pollitos están picando la madera y se oye tac, 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 tac. Algo que les llama mucho la atención a los niños. Y Rosy me escribió, fíjate, tanto es la emoción que nos mandamos un WhatsApp por eso. Me escribió que los niños empezaron a preguntar, ¿y por qué se oye así? ¿Cómo se oye? Ay, que cuando comen muy rápido, cuando muevo rápido la bolita, ellos comen muy rápido y los sonidos son muy rápidos. ¿Y qué tengo que hacer para que los sonidos sean más separados unos entre el otro, más despacio? Pues movemos menos la bolita. O sea, estas relaciones entre las circunstancias externas que producen sonidos, cualquier material, cualquier cosa que produce sonidos, 2 botones. Claro, todo es. De repente me traen barajas y dicen, tshuf, tshuf. ¿Oíste el sonido? Sí, lo estoy escuchando. Todo nos llama la atención. Y todo es válido para incluirlo en nuestras mañanas de trabajo o tardes de trabajo. Hay una frase, yo no sé si realmente es real, porque hoy podemos a través del internet decir que fulanito dijo algo y a lo mejor no es cierto, pero buscamos, pero la he visto muchas veces de Ludwig van Beethoven, que para mí, a mí me gusta mucho la historia y la música de Beethoven, sus obras, pero decía, si vas a romper el silencio, que sea para mejorarlo. Sí. Si no, no lo hagas. Vuelvo a decir que la he visto muchas veces en ilustraciones, en internet, no sé si realmente la dijo él, pero yéndome ahí, yo veo una característica que aquí no hay mucho grito. No, nadie grita. Nadie grita. Los niños sí, claro, gritan en el recreo cuando se persiguen y juegan. En el entorno de la alegría, sí, en el entorno de la convivencia. No levantamos pero la voz. No. Y en algún momento leía yo que un líder debe de hablar fuerte siempre porque se debe de imponer. Y si no habla fuerte, no es un líder. Y yo decía, yo conozco a alguien en mi familia que no grita, pero es líder. ¿Cómo? ¿Por qué o qué piensas tú acerca de...? Hay una anécdota muy simpática que me platicó una mamá, que fueron a uno de nuestros conciertos y invitó a una vecina para que escuchara a los niños cantar y dice, ¿y por qué
qué los niños cantan más bien suavecito? Porque no sueltan la voz. Entonces dijo, la mamá conocedora dijo, pues es que cantan. Y todavía no tienen cuerdas vocales para ser Pavarotti, ¿verdad? O algún cantante que puede cantar realmente fuerte. Sí, pueden cantar fuerte y suave, pero usamos realmente la voz no para imponer, sino siempre para usarlo para comunicarnos. Y si estamos en la posibilidad de escucharnos bien, no tenemos por qué levantar la voz. Si las palabras tienen verdad, tienen peso, tienen congruencia, tienen afecto, tienen cariño, no necesitamos la voz. Y las maestras sentimos que es una gran falta de respeto, como hacer una tacha roja, que también no existen en las escuelas. Hay unas flechitas azules que dicen, chécale, aquí hay algo que aprender, algo nuevo que aprender cuando hay errores. Igual, nuestras voces no tienen por qué gritar. Es una falta de respeto. Los seres humanos no nos comunicamos así, nos comunicamos con la verdad. Además, mucho con nuestros gestos, con la expresión de los ojos. No podemos, inclusive, me acuerdo una vez de una maestra que yo entré hace muchos años, que entré al salón y una maestra estaba levantando la voz a unos niños y yo vi las caras de los niños. Eso fue para mí un momento muy, muy importante, porque dije, aquí no podemos usar el miedo como un recurso educativo nunca. Y hay bastantes miedos de gratis, pero que los usemos como un recurso educativo, no. Entonces, después hablé con la maestra, le dije lo que yo vi y me contestó, no fue para tanto. En este momento, ella se tuvo que ir a buscar otro trabajo. No se vale usar el miedo como un instrumento. Y muchas veces, si usamos la voz como un recurso para dar miedo, para impresionar, para humillar, para bajar, para eliminar, eso no se vale. Me gustaría seguir hablando de toda esta cuestión de, yo no diría retos, sino este camino que has llevado a través de crear mejores seres humanos y de compartir y convivir. Pero quisiera conocer tu oficina. ¿Me invitas a conocerla? Ah, claro. Vamos para allá. Vamos. Sí. Toda esta, lo que hoy es el modelo educativo, la cultura Formus, ¿la tenías desde niña? ¿Fue un proceso, prueba y error? ¿Cómo llegas hasta hoy? Es esto que nosotros conocemos como mamá Formus, papá Formus, niño Formus, niña Formus, maestro o maestra Formus. Sí. ¿Cuántas horas tenemos disponibles? Las que quieras. Es un tema esencial, obviamente. Y no, fíjate, tenía una educación totalmente opuesta, 100% opuesta a lo que estamos practicando. Y en ese sentido, la escuela, desde la idea hasta los inicios que tú nos platicaste un poquito, y todo el proceso fue una manera de sanar muchas heridas de la propia niñez. Y lo celebro enormemente porque no fueron voluntarios. Mis padres, fui la primera hija y ellos querían que yo fuera una persona perfecta en todo
toda mi vida, que nunca jamás en la vida volviera o cometiera algún error, ¿verdad? Que fuera perfecta. Y entonces eso había un costo, y en ese tiempo era el castigo y el premio. Mucho más castigos que premios. Eso fue. Pero voy a entrarle al tema de otra manera, de un recuerdo delicioso de este tiempo, que fueron los domingos en la tarde. Tenemos unos vecinos con chicos, muchachos como de la misma edad como mi hermana y yo, y tanto los papás de ellos como los míos dormían el domingo en la tarde, y entonces teníamos momentos de libertad. Y era delicioso. Todavía vive uno de los chicos y de repente tenemos contacto y nos recordamos que para ellos también fueron deliciosos estas tardes. Entonces jugábamos, hacíamos planes en el piso, entonces unos se escondían y que quién sabe qué eran los retos. Como había muchas bodegas y rincones y espacios donde esconderse y de ninguna parte aparecían los adultos, entonces nos dimos gusto y jugamos hermoso. Era el momento de ser creativos, de inventar cosas que nunca antes habíamos pensado, de jugar. Entonces estos momentos de gran libertad, creo que fue algo que a los 4 nos ayudó de alguna manera a sobrevivir, claro, o a pensar que hay otras alternativas. Eso quedó como marcado. De la caja, ¿no? Como dice. Sí, porque la realidad era, en este tiempo, podemos pensar que estamos en Europa, está el feudalismo, está el autoritarismo en Alemania, toda esta historia también, la historia inclusive de la iglesia, con un patrón autoritario. Entonces el adulto tenía toda la autoridad, y la autoridad era ser juez, era ser policía, era ser el castigo, raras veces, algunas veces un premio, y sobre todo también la promesa de que nada más los perfectos van al cielo y todos los que cometen errores pues ya están condenados ahora, el día de hoy y para siempre. Parece que estoy exagerando, pero en realidad eso era como el ambiente. La virtud y el valor absoluto era la obediencia, y era a la primera y con una sonrisa, porque Dios también ve los pensamientos. Claro. Entonces cuidado, no vayas a pensar que no quieres o que no te parece. Entonces eso era una restricción muy grande, ¿verdad? Muy grande. Y en la escuela no era tanto, porque yo tenía una maestra que yo la quería muchísimo y durante muchos años luego conservaba la amistad de ella, cosa también que agradezco mucho, pero en realidad ese era el ambiente. Yo recuerdo justamente el cariño de esta maestra muy grande, que la tenía de gran valor, y mis papás permitían la amistad con ella, hasta que tenía 15 años, bendita adolescencia, cuando de pronto nos atrevemos aún a haber vivido dentro de un feudalismo, ¿verdad? Tenemos el valor de pensar empezamos a pensar de otra manera y resistir el pensamiento automático que habíamos aprendido. Ella decidió casarse a los 50 años y yo tenía 15 años. Y entonces mis papás dijeron, a los 50 años no se casa uno. Esto no es la costumbre, entonces pues ya no vas a ser amiga de ella. Wow. Y yo recuerdo muchísimo esa decisión tan entrañable
tan entrañable y tan fuerte, y dije, esta va a ser mi amiga de toda la vida, ¿verdad? Y no fue de rebelión, fue porque yo me di cuenta que una amistad tiene un valor tan grande que no se puede. Con esta maestra se había puesto a prueba inclusive mucho antes. Yo me acuerdo en la clase de tejido, en la tarde estábamos tejiendo y cada vez que dábamos 2 vueltas al calcetín, podíamos mostrar nuestro trabajo y poner 2 líneas en el pizarrón por las 2 vueltas. Y me empecé a dar cuenta que había otra niña que tejía más bonito y mejor, más rápido. Y entonces yo pensé, si Dios me ve que no soy la mejor y la perfecta, pues otra vez se va a negar a mirarme y no me va a apuntar en el libro de oro. Así que yo empecé a poner 3 líneas para irle ganando a la otra muchacha, porque Dios veía los puntos en el pizarrón. Y finalmente me vino idea, pero si mi maestra se da cuenta que estoy haciendo trampas, ella me va a dejar de querer. Claro. Y tenía el conflicto entre Dios y la maestra. Entre Dios y la maestra, sí. Y borré las líneas de más. Para mí era en ese momento más importante la maestra tangible, cercana. Claro, sí. Que tenía enfrente y su trato que me daba de valor, ¿verdad? Por cierto, esta historia la recordé como hasta los 40 años cuando hice un alto y empecé a escribir mis historias de la niñez, donde le di un valor a todas estas experiencias que estaban medio olvidados y que surgieron y a unas nuevas decisiones, una manera transformada de ver el mundo, a mí misma, a todos los demás y a Dios. Se hizo muy evidente. Entonces era también una manera, ya estando bien metida en Formos, en la experiencia diferente de trato y de valor que damos a la existencia actual y a nuestra vida aquí en esta tierra. Entonces, ahí empezaron las dudas con el casamiento de mi maestra y por gran fortuna pude yo entrar a la Normal del Estado, que en ese momento estrenaba un nuevo director, ya piagetiano, ya constructivista. Entonces, era para mí una vida totalmente diferente. Y yo, entre la confusión, entre las dudas, ¿quién tiene la verdad? ¿Y qué es lo que yo quiero? Crecí durante estos 4 años. Y hay un momento también que fue crucial para mí. Fue como en 4º año que ya teníamos pedagogía y leíamos libros. Y a mí me tocó leer un libro de un señor Heberlin, y que hizo toda esta propuesta constructivista donde se respeta al niño como un ser humano pensante y que se le deja pensar de acuerdo a su edad y su evolución cronológica de evolución, y se toma en cuenta como válido pensar como una niña de 6 años o de 8 años, que es diferente que al adulto. Y todas estas teorías me parecieron muy interesantes, pero yo dije, esto no funciona así. El adulto es el que tiene la autoridad, claro, ¿verdad? Y finalmente la autoridad tiene que imponerse. Entonces, en lugar de ponernos un examen, el director habló con cada quien en lo personal. Y yo le platiqué y le dije, el libro sería maravilloso si fuera cierto, pero es imposible porque finalmente la autoridad viene del adulto. Y entonces él se me quedó mirando, me dio una sonrisa, tomó el libro
y me lo devolvió y me dijo: comprendo que ahorita lo estás entendiendo así. Llévate el libro, en 6 meses platicamos, con una sonrisa, sin regaño, sin decirme que soy una tonta, que no entiendo nada, que no entendí el significado, que era una inmadura, por lo menos una mala calificación, ¿verdad? Y un gesto de autoridad, sí, de superioridad. Nada de esto. Estábamos en el mismo plano de personas en un proceso de aprendizaje, en otro, pero no importa en cuál, en el que estábamos. Después cuando yo salí, dije: ¿qué está pasando? Eso es lo que estoy leyendo en este libro. De que hay un respeto hacia el momento que una persona está viviendo, ¿verdad? Eso, muchos años después, aquí cuando ya conocemos a la doctora Rita de Vries, que fue una de las grandes guías que aprendimos muchísimo de ella. Llegó ella a Monterrey y luego le seguimos en los Estados Unidos siempre a sus cursos. Ella hacía eso. Por ejemplo, una persona decía una barbaridad para nosotros, que ahora ya éramos los expertos, ¿verdad? Y ella decía: let me think about it. Dije: ¿qué es donde estoy? Estoy cayendo otra vez para atrás, haciendo un juicio de que una persona no está pensando igual como yo, o como se debe, o como dice la teoría que estamos trabajando, sino ella está en su proceso, ¿verdad? Entonces, pues ese es uno de las cosas muy importantes. El respeto de los maestros hacia nosotros, la experiencia de que todo lo que eran ciencias naturales no se daban en el salón, se daban al aire libre, y jueves era de bicicleta, y de ir donde la tierra se mostraba abierta y decir: ¿qué pasó aquí en el pasado? Ir a buscar plantas carnívoras, experiencias impresionantes, pero era la experiencia, y luego en el salón, y ahora que aprendimos de eso, y ahora vienen los libros, y ahora viene la escritura. Era el respeto hacia todas nuestras producciones en alemán. Había un tema que teníamos que escribir sobre ella, y la maestra no ponía calificación, ni siquiera comentario, hablaba con nosotros. Y cuando estábamos como muy perdidos, empezaba a hacer preguntas: ¿y qué piensas acerca de ti? Hasta que caíamos en nuestras propias incongruencias, ¿verdad? Entonces, con una escuela donde la música era importantísima, donde yo me sentía muy feliz, teníamos coro, teníamos orquesta, participamos en la orquesta de la ciudad, todas las oportunidades de experiencia. Recuerdo en este tiempo era el gran problema en Europa con bulgarios, con aquellos países, con Checoslovaquia, con las invasiones, y de eso hablábamos en historia. Claro, también relacionado con la historia como materia, pero siempre pisando nuestra realidad, reflexionando sobre nuestra existencia en este momento. Eso fue algo que me cambió. O sea, desde una actitud del adulto que sabe y el niño no sabe, aprendimos a hacer que el niño, a su nivel de pensamientos, voy a descubrir qué pasa en su mente. Porque nuestra mente no es otra cosa que la réplica o la memoria de toda la historia de la humanidad. Porque ¿a dónde fue dar esta?
No hay otras evidencias para muchas cosas del pasado que aquí las observamos en los niños. Cómo aprenden a hablar, en qué momento pueden coger una cosa y lo usan como juguete o herramientas. Cuando se cierra la manita intencionalmente, ¿por qué empieza a caminar? ¿Por qué una niña, esto me consta porque yo lo videograbé en un domingo en la tarde en la casa, ¿por qué una niña de 1 año 8 meses inventa una actitud o un elemento matemático que Piaget en sus libros escribe que es correspondencia 1-1 y pone sillitas en cada sillita una muñeca y por debajo de cada silla un bote de juguetes y luego viene con uno de más y yo con la cámara dije, aquí se comprueba si Piaget tenía razón que los niños pueden crear porque tienen la memoria, claro, tienen la capacidad, pueden crear una fórmula matemática correspondiente a esta edad. Correspondencia 1-1. ¿Qué va a hacer con el bote? ¿Va a amontonar 2 o qué? La niña prueba y dice, no, y lo vuelve a poner en el librero. Momentos así donde podemos comprobar que el ser humano vive la evolución de toda la humanidad. No merece respeto eso. Entonces uno descubre todos los días cosas nuevas. Cuando los niños empiezan a escribir, hacen garabatos de estos y luego hacen esto y lo otro y nosotros decimos, ay, mijita, es lo que hiciste hoy en la mañana y mejor lo tiramos porque no tiene valor. Ah, pues no. En realidad hizo una hipótesis que escribir es tal cosa y que corresponde a nuestro pasado humano, ¿verdad? Entonces, ese descubrimiento de que lo que nos toca hacer a los maestros es conocer estas etapas evolutivas de los niños y crear una metodología que tiene 3 elementos para aprovechar de lo que el niño evoluciona. El primero es el interés. Porque todos los niños, ¿por qué aprendemos? Tenemos interés. ¿Por qué los seres humanos en un momento hubo un género que empezó a interesarse por algo más allá de comer? Claro. Pues había un interés. Exacto. Entonces esto está aquí. Un bebé ve una basurita y va y gatea y se lo pone en la boca porque tiene interés de saber, de conocer. Parece muy primitivo. Pues no, para él no lo es. Claro, está aprendiendo. El descubrimiento, sí. ¿Verdad? Y sobre todo también el descubrimiento que es la parte del conocimiento, el descubrir lo que es bueno para mí y para los demás, digamos la parte moral, no como un cajón lleno de reglas, sino desde darme cuenta que estoy haciendo daño o que estoy haciendo el bien y estoy descubriendo lo que es bueno para mí, para los demás. Y tiene la misma evolución como en la humanidad, claro. Humanidad lo estamos viviendo, lo ha vivido y en algunas culturas en este momento tienen otro nivel de desarrollo y no tenemos que despreciarlos por ellos. Sabemos que están en desarrollo también, claro. Y esperamos que este proceso avance en toda en la humanidad, ¿verdad? Pero ver que ocurre en cada una de las personas. Entonces tenemos por un lado respetar el interés de los niños. Entonces si yo sigo a los niños, abren el libro en la página 43 y vamos a subrayar tal cosa, no me parece que en un niño sea muy interesante. Pero si la maestra trajo una serie de objetos o piedras
o plantas, que ya hablamos de las plantas, y los niños van descubriendo que una planta pica y que esta espina que pica en realidad es la hoja, lo que tiene la hoja en otras plantas. Cuando vamos a ir descubriendo esto, las cosas se vuelve muy, muy interesante. Se abre un mundo, ¿no? Se abre un mundo, se ve diferente, exacto, se vive diferente. Sí. Y no más para decirle al niño de cómo es la vida y cómo lo tiene que hacer las cosas. Las maestras son las que más preguntas hacen, dice. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Por qué crees que no salió bien? Un ejemplito, me acuerdo, porque tomé fotos. Un niño trajo una torre rosa Montessori. De repente usamos también material Montessori diferente a como lo usó María Montessori, que fue una mujer impresionante, maravillosa para la humanidad. Entonces el niño puso primero así cuadritos chiquitos y luego cada vez más grande. Y claro que al final pasó lo que tenía que pasar, se cayó. ¿Qué haría la maestra tradicional? Si no sabes cómo hacerlo, no lo uses. Y fíjate cómo se va a hacer. Tan, 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 aquí se hace. Imítalo. Eso no hace la maestra constructivista. Le dice, ¿qué pasó si se cayó? ¿Se te ocurre una idea para que no se vaya a caer? ¿Quieres intentar otra vez? En esta ocasión el niño puso primero algunos grandes y luego los últimos, aunque no fueran en el orden correcto, pero todos aguantaron con grandes abajo y chicos. Dice, wow, ¿y ahora qué hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y qué descubriste? Y puedes platicar a los otros compañeros cómo lo hiciste, qué descubriste. Comparte. Y ahí entra lo tercero. Lo segundo es acción, reflexión, así aprendemos. Y último, compártelo con la comunidad, porque aprendemos a hablar y muchísimas otras cosas, porque vivimos en una comunidad. Entonces los niños no pueden estar en filas, porque tienen que compartir muchas veces con los demás. Eso de copiar al otro es muy relativo, porque muchas veces la maestra puede decir, teníamos un niño que aprendió a los 2 años a leer, a los 3 años ya sabía leer, y los otros niños dijeron, ¿por qué él sabe leer? ¿Cómo lo hace? Pregúntenle a Alexis. Entonces Alexis se convierte en maestro de los demás niños, ¿verdad? O sea, en vez viceversa. Que a lo mejor alguna maestra, aprendan como él, o sea, y entonces empieza una rivalidad, empieza un sentirte menos, no. El juicio, los juicios se desaparecen. La celebración del momento de aprendizaje es cada rato, ¿verdad? No podemos comparar. O sea, no hay competencia entre niños, no hay manera de decir, pues él sabe todo. Si aquí entraríamos a un salón y dice, ¿quién es el mejor? Los niños a lo mejor primero te mirarían raro y luego te dicen, él corre muy rápido, ella canta bonito y él ya sabe escribir, etc. Empiezan a platicarte de lo que cada quien sabe y cada quien puede compartir. Ahora, ¿cómo la maestra organiza? Pues hay un estilo de organización que corresponde a esta manera de ver la interacción con los niños. Y definitivamente no es light. Pareciera que los niños hacen lo que quieren. Cuando estamos en un proyecto y estamos descubriendo, pues a lo mejor, pero finalmente hacen lo que corresponde
para llegar a un buen resultado. Y por eso tenemos que poner mucha atención, tenemos que respetar el silencio, tenemos que respetar el trabajo del otro, podemos preguntar, podemos opinar. Hace bien poquito mi geriatra, que tiene aquí sus niños, me platicó que su hija de 5 años, cuando regresó ahora al año escolar, dije, estoy muy feliz para ir a la escuela. ¿Por qué? Dice, porque respetan lo que yo digo. Entonces, fue un momento muy lindo, ¿verdad? Que ella siente que su palabra tiene valor. Y si no me parece, voy a pensar, let me think about it. Por algo dio esa respuesta. No fue nomás porque sí. Y a lo mejor hay un pensamiento novedoso atrás de esto. O incluso romper paradigmas del mismo adulto, que sí. Hoy el niño ve otro mundo, ¿no? Sí, lo piensa. Entonces, si un niño dice, la luna es un globo, dice, ay, niño. No, pues, el otro día que fuimos a una fiesta, había globos blancos. Ahí está. Descubro dónde saca la relación y me alegro de que es capaz de establecer relaciones. Claro. De semejanzas y diferencias. El pensamiento crítico que hoy se usa mucho, ¿no? Que ya el niño ya lo trabaja. Y se respeta cuando ellos llegan como a conclusiones. Entonces puedes tú entrar, y este es real, a un salón donde dice, claramente escrita por la maestra escribe a pesar de que los niños todavía no, a lo mejor conocen el alfabeto, pero aprenden que las cosas importantes se escriben. Y la maestra escribe con voz alta, dice, los perros comen huesos, no tienen huesos. A los 3 años, ningún niño vio un hueso expuesto de un perro, por lo tanto, no tiene huesos, pero lo he visto comer huesos. Ahora la maestra toma esa hipótesis y el día siguiente viene un perrito. Entonces, ¿qué tengo yo aquí adentro? Aquí tengo un hueso, a ver cómo se toca y cómo se siente en la pierna del perrito. A lo mejor tiene un hueso, porque se siente igual como mi hueso. No niega las hipótesis de los niños, porque tienen una razón, pero les pone retos, todo el tiempo les pone retos para vencer y llegar a un nivel más alto de aprendizaje. Entonces usamos siempre 2 cosas, fluir y retar. En ese caso, la maestra acepta la hipótesis y lo pone en el pizarrón sin parpadear. Sí, con una sonrisa, pero acepta la hipótesis y el día siguiente empieza a traer las pruebas para que los niños puedan encontrar la verdad. Como una maestra que hemos visto que trajo para ver qué flota y qué se hunde. Se le ocurrió para flotadores los moldecitos para sus galletas, que eran así de plástico, planitos y todos amarillos, de casualidad todos amarillos. Pues todos estos flotaron. La hipótesis fue, lo que es amarillo, flota. Okay. Entonces, ella tenía que traer otro material que comprobaba que lo amarillo también se puede hundir y lo rojo puede flotar y no depende del color, depende de otras cosas, ¿verdad? El peso, por ejemplo. Entonces, estoy hablando de niños pequeños aquí en un salón, aquí cerquita. Yo tengo filmado de cómo los niños comprobaron la fórmula de hipótesis, la hipótesis sobre el triángulo de Pitágoras. Porque la maestra dice, si Pitágoras pudo, pues estos niños pueden.
Y entonces en grupos trabajaron y fueron avanzando, y en 45 minutos estaba la fórmula, un poco redactado, escrito de otra manera que la que vale, la que es, la que conocemos, pero lo habían descubierto. Entonces, estas son las cosas maravillosas. Es así lo mismo en todas las materias. Hay cosas que tenemos que aprender, como finalmente los meses tienen un nombre. Eso no es creación de los niños. La semana tiene 7 días y en 3 representa una cantidad. Pero lo que luego hago con todo este conocimiento y cómo lo relaciono en los momentos que lo necesito para llegar a un nivel más alto de conocimiento, eso es lo que luego no queremos perdernos, que los niños lo pueden usar y pueden estar todo el tiempo pensando. Ahora, una pregunta. Todo esto y que fue evolucionando, sí, y fue trascendiendo. Entiendo que en Suiza empieza a llegar a ti todo este nuevo mundo de educación, sí, de Piaget, de progresista, de cognoscitivo, pensamiento. Pero al llegar a México, el ya empezar aquí en México, ya tu carrera profesional, a trabajar esta misión que tienes, sí, fue un reto cuando mucho sistema educativo que llevamos pues era más conductivista, era más prueba y error, estímulo y respuesta. Sí. Fue un reto a la hora con la comunidad, me refiero sí. a que entendieran cómo a mi hijo no lo va a reprobar, pero contestó mal la pregunta. Sí. Fue un reto. Sí, fueron muchos pequeños retos. Porque la decisión, una vez que uno descubre la bondad, el sentido de vida, el impulso para descubrir cosas nuevas, no puedes tú empacar eso y decir, y siempre no voy a enseñar así. Claro. Eso no hay pasos para atrás. Eso me quedó siempre muy claro. Que luego sí había papás que decían, por ejemplo, las calificaciones en aquel tiempo, al principio podíamos entregarlos al final del año y los niños nunca tenían el problema de verse reflejado su personalidad en un número, que sea un 10 o un 6 o el que sea, y no valorar, que no se le valora con un número, y podíamos entregarlo la calificación al final del año. Pero muchos papás me decían, ¿cómo voy a saber cómo va mi hijo? ¿Cómo va? Si no usas números, ¿cómo va mi hijo? Y dice, dime cómo va un niño que tiene un 7. ¿Cómo va? Pues que no contestó bien una pregunta es otra cosa. No me dice cómo está pensando. Claro. Cómo va en su fluir y retar en la vida. Que la vida hace eso, nos acoge y nos da oportunidades y nos reta. ¿Y cómo hace todo esto? ¿Cómo se lleva con los demás? ¿Cómo es sus ganas de aprender? ¿Cómo que tan responsable también es para llegar hasta el final de un proceso? Entonces, yo me acuerdo muy bien cómo al principio nos costó mucho trabajo hacer evaluaciones descriptivas, pero de acuerdo a un patrón que era piagetiano, ¿verdad? Que dice, la evolución nos muestra que un niño de 5 años, si le pones 7 canicas bien extendidas y 7 juntos, te va a decir que aquí hay más y aquí hay menos, porque todavía no tiene sentido de número, pero alcanza a ver el tamaño de la línea. Entonces, ¿cómo evalúo
sin calificar, cómo evalúo esto para que los papás lo puedan entender. Entonces, esos fueron retos muy grandes. Aprendimos mucho con la doctora Rita de Vries en este sentido, que ella, hay muchos pasos ya por delante, ¿verdad? Pero ahí hay muchas cosas que no son fáciles. También eso de los premios. Andrés siempre da esa clase a los papás, mi hijo, y les dice, pues un soborno, el premio. Claro. Dice, portaste bien, entonces te pongo una estrellita y entonces, a ver, dime qué es portarse bien. Claro, ¿en base a qué? Una vez aquí en el Álamo estaba al lado de en una mesa donde estaba la madrina, la mamá y un niño de 5 años. Y el niño, estaban comiendo, la mamá dice, dile a tu madrina lo bien que te portas en la escuela. El niño dijo, siempre estoy calladito y sentado. Y a mí tenía ganas de llorar porque él creyó que esto era portarse bien. Si a los 5 años portarse bien es ser activo y tener material y crear cosas. Descubrir. Pero él sabía que portarse bien era estar sentadito y calladito. Qué triste. Cortar alas a las niñas. A mí me tocó una anécdota, la voy a compartir. Estábamos en un programa de televisión, yo iba en un coro de niños, y en el Canal 8, que ya no existe, pero en aquel entonces existía el Canal 8, y fuimos a cantar y me entrevista, ¿no? O sea, de que a varios niños del coro fueron los conductores. Y entonces, ¿cómo te va en la escuela? Sí. Yo le dije, pues más o menos. Sí. Terminó la entrevista y la maestra me regaña y me dice, debiste haber dicho que muy bien. Sí. Y yo, pero si saqué 7 y 6, sí, me va más o menos. No, y entonces ahí para mí fue, ¿me estás diciendo que mentir está correcto? Sí. O sea, que tenía que decir, pues, yo me sentía bien porque dije la verdad. Sí, verdad. Pero me regañaron por eso, ¿no? Y entonces eso yo lo descubrí como alumno contigo, ahora con mi familia que ha estudiado aquí. Y yo digo, qué maravilla. Sí. Porque no hay creencias limitantes. Digo, a lo mejor las va a haber, ¿no? Pero al menos no nacen de aquí. Sí. Y nace este alumno y alumna con la capacidad de preguntar y la libertad de preguntar. Sí. ¿Por qué libertad con responsabilidad? Sí. Sí, y los niños preguntan cosas muy elevadas. Me acuerdo en un quinto había una niña con síndrome de Down y llega un chavito y dice a la maestra, oye maestra, no sé por qué Mariela está viva, porque yo acabo de saber que en los Estados Unidos abortan a los niños que vienen con síndrome de Down. Entonces, la maestra puede tomar 3 decisiones. Una, decir, de eso no se habla aquí. Así que, qué feo lo que es esta pregunta, eso no se hace. Y no quiero volver que toques el tema, etc. El regaño, el negar y el regaño, el castigo, la punitiva, la línea punitiva. O puede decir, ay, mijito, allá son así, o no le da importancia para no entrarle al tema. O puede decir, vaya que esto me preocupa y a mí me gustaría también saber un poco más de esto. ¿Qué les parece si invitamos a la mamá de Mariela y que nos platique por qué está viva Mariela y por qué ella tomó esta decisión? Entonces fue la mamá y les empezó a platicar cuando se levanten. Entonces Mariela hace y luego y que no le gusta la leche y que empieza, y era una vida tan alegre y tan amorosa que entre ellos construyeron, que a mitad de la plática el niño dice, ya tomé la decisión, yo tampoco abortaría. Estamos en un quinto de primaria.
Entonces, eso es lo diferente cuando permitimos que el conocimiento se vaya construyendo cada vez que se da una oportunidad, sea el tema que sea de acuerdo a la edad, obviamente, ¿verdad? Sin un juicio previo, sino ¿quién hizo el juicio finalmente? Fue él. Después de la evidencia, de ver que vale la pena de tener una vida tan feliz, sea la condición la que sea. Claro. ¿Verdad? Hoy como la educación o el proyecto más bien pedagógico de Formus, yo me imagino que entiendes que pues va a seguir evolucionando, porque hay cosas nuevas, el mundo en sí va cambiando. Hoy están las redes sociales que ya son un factor determinante, tanto a un estilo de vida que el alumno puede aspirar a ser. O sea, ya no es como solamente quiero ser doctor o quiero ser licenciado, ya existe este anhelo palpable de quiero ser creador de contenido, quiero ser gamer, youtuber, influencer. Y yo entiendo que va evolucionando, pero hoy, ¿cómo ves este modelo educativo que inició y que iniciaste tú? Hoy, ¿cómo lo ves? ¿Hacia dónde crees que va? Sí. Bueno, lo inicié en este espacio, aquí, a lo mejor justo en Monterrey, aquí, ¿verdad? Justo aquí, porque pues y yo tengo que agradecer a María Montessori, bueno, tengo que agradecer a Aristóteles porque fue constructivista, sí, y muchos otros educadores. El mismo Piaget, por ejemplo, no tenía conocimiento neurológico. No estaba avanzada la neurología, pero él fue un observador impresionante y vio los efectos y las condiciones de los niños. Bueno, la pregunta era cómo vamos hacia dónde vamos. O sea, a lo mejor después tocamos hacia el futuro y yo creo que posteriormente en la plática, pero ahorita o sea, ¿cómo sientes que está este proyecto ahorita? Y no hablo, sería muy ilógico decirte cómo lo calificarías porque justo no vamos por esa rama, sino lo podemos cómo describir, te sientes, ¿verdad? Y cuál es tu sentir. Sí, bueno, hay un maravilloso hecho que están los 3 hijos, están aquí trabajando en la escuela. Si lo hubiéramos planeado, no, pero el hijo mayor, es educador y todos tienen títulos y tienen reconocimientos y tienen postgrados. Andrés es el educador mayor. Y Adrián estudió economía y amplió este contexto económico que sigue cómo uso los recursos, que es un área importantísimo porque los recursos pueden ser los maestros, el método, los materiales, muchas cosas, toca todo también. Él está todo en el área de la administración y Miguel es arquitecto y se ocupa pues de todo aquí donde necesitamos el entorno, ¿verdad? Y trabajamos muy, muy, muy de la mano. Hicimos terapia durante como 2 años para conocernos desde nuestras fragilidades, nuestras heridas y nuestras habilidades y respetarlos así. Entonces era una parte muy importante, jamás competir, no competimos y los acuerdos que tomamos siempre son acuerdos. No son por votación, son por acuerdo siempre. Y esto nos ayuda mucho a escucharnos unos a otros, teniendo claro hacia dónde vamos caminando. Y hay decisiones a veces muy, muy complejos, porque tenemos 600 familias, ¿verdad?
y tenemos 1000 niños. Entonces, son cuestiones humanas, organizacionales, legales, estructurales, económicas. Todo tiene que ir como en una congruencia, si no, no somos creíbles, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto ahorita es una gran fortaleza, de que como familia nos ha fortalecido y nos sigue fortaleciendo, siendo compañeros de trabajo. Y por otro lado, tenemos ¿cuánto se tarda una persona para convertirse en maestra constructivista? Nuestra amiga Rete de Vries dijo como 3 años. Yo diría como que toda la vida. Claro. Pero tenemos muchos maestros que tienen muchos años, tenemos juntos muchos años. Y trabajamos mucho juntos, mucho en la capacitación. Ahorita todos los procesos neurológicos que hay en los niños que no pueden mantener la atención, que tienen una atención muy corta, muy esporádica, claro, no dirigida. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Los niños impulsivos. Trabajamos mucho en estos temas porque cada vez pareciera, o es una realidad, que hay más en cada salón. Okay. Y no podemos negarlo. Podríamos reclamar, podemos sacarlos fuera. No, ya no se puede por ley, está muy bien. Tenemos que darle una solución. Y dejarlos ahí, no. Claro que no. Tenemos que aceptar esta realidad y trabajar con ella. Para eso necesitamos conocer qué les pasa y qué necesitan, y que lo que necesitan también lo necesitan todos los demás, ¿verdad? Sí, entonces creo que, por ejemplo, el año pasado, en julio, se dieron de baja 5 personas de más de 100 maestros que tenemos aquí, ¿verdad? Y 3 eran por jubilación y 2 chicas que tienen que seguir estudiando, claro, que necesitan una capacitación que es fuera de la ciudad, fuera de lo que han hecho hasta ahora aquí, ¿verdad? Entonces estamos como contentos que la gente que trabaja aquí está convencida que no quieren otra cosa, que están a gusto, que se sienten aceptados también, se sienten valorados y que saben si tienen una necesidad, estamos para apoyarnos unos a otros. Maravilloso. Tía, hay algo que a mí me llamó la atención. Bueno, Hazel toma contigo clase de cello. Sí. Y me tocó ir en este año precisamente a una, pues como una clase abierta, no sé si así se lo puede decir. Sí. Y hace poco vinimos a una mañana de trabajo. Sí. Y vi pues el salón, este mundo tan diferente que se vive en un salón en este colegio que es Formos. Y justo hablaba con Eder, que es parte de la producción de esta plática, y le digo, yo quiero que la gente vea los salones, porque yo me acostumbré, o yo vivía en un salón frío, en donde lo más colorido era el maquillaje de la maestra, porque nosotros teníamos que ir, pero el peinado de una manera, el zapato de un estilo, de una marca, todo así muy cuadrado, ¿no? Sí. Y aquí hay una libertad con responsabilidad. Y entonces me gustaría, si me invitas y podemos seguir esta plática en un salón, el que tú quieras. ¿Te gusta la idea?